La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender provisionalmente la medida que obligaba a Abelardo de la Espriella a retirar símbolos, frases y elementos visuales de su campaña abre un debate mucho más profundo que una simple discusión jurídica. Lo que está en juego no es únicamente una camiseta, una bandera o un eslogan. Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a identificar una propuesta política y el derecho de un candidato a comunicar su mensaje en igualdad de condiciones. La Corte fue clara al advertir que obligar a desmontar toda una identidad de campaña a pocos días de una elección podría generar un perjuicio irreparable. Y tiene lógica. Si un movimiento fue inscrito oficialmente con el nombre Defensores de la Patria, si ese nombre apareció en el tarjetón y fue avalado por las autoridades electorales, resulta difícil entender por qué, en plena recta final, se intentaba restringir precisamente los elementos que lo identifican ante los votantes. Más allá de las simpatías o diferencias políticas, la pregunta es inevitable. ¿Pueden las decisiones judiciales terminar influyendo en la competencia electoral cuando se toman en momentos decisivos? La Corte, por ahora, ha dicho que es mejor preservar las garantías democráticas mientras estudia el fondo del asunto. Y ese mensaje deja una reflexión importante. En democracia, las reglas deben ser claras desde el principio y no cambiar cuando la carrera ya está llegando a la meta. Sí, señora Camila, pues mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia acaba de suspender de manera provisional esa medida que le impedía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y frases como firmes por la patria y defensores de la patria. Recordemos que esta controversia nace luego de que el pasado 9 de junio un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, esto dentro de una acción de tutela, ordenara a de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y al movimiento Defensores de la Patria que en un plazo de 24 horas pues debía retirar toda la publicidad política que utilizara la bandera de Colombia, imágenes de las fuerzas militares o de la policía, emblemas y determinadas expresiones asociadas a su campaña. Lo que ha dicho la Corte Suprema en este caso es que la orden de retiro de propaganda podría generar eventualmente un perjuicio irremediable debido a que obligaría al candidato a desmontar la identidad visual y discursiva de su campaña. Todo esto faltando escasos días para esa segunda vuelta presidencial, una afectación que según dice la Corte, incluso si posteriormente se le diera la razón, no podría revertirse una vez celebradas las elecciones que están previstas para el próximo 21 de junio. Esa es la noticia hasta ahora desde la Corte Suprema de Justicia, Camila. Gracias, Sergio. Entonces, ¿podrá utilizar la camiseta y podrá utilizar el Firmas por la Patria como eslogan en estos Defensores de la Patria? Y Defensores de la Patria. Además, ahí estaba el rollo, Camila, de que ya está en el tarjetón. Estuvo en el tarjetón de la primera vuelta porque así se llama el movimiento inscrito de firmas ante el CNE, Defensores de la Patria. Entonces, ahí estaba la duda. Ya decía el registrador, esto se está imprimiendo, no se puede hacer nada, pero bueno, podrá aparecer y utilizarlo. Y en estos 10 días que quedan de aquí a la segunda vuelta. 9 días. 9, ¿no? Porque 21. Sí, 9 días de aquí a la segunda vuelta ya se van a poder utilizar esas expresiones por parte del candidato, su campaña y sus seguidores. Según sectores cercanos a la campaña de Abelardo de la Espriella, durante los últimos meses se ha desplegado una intensa estrategia para frenar su crecimiento político. Enumeran una serie de acciones que, lejos de debilitarlos, aseguran que han terminado fortaleciendo su candidatura. Primero, demandaron la inscripción de la candidatura de Abelardo de la Espriella. Después, intentaron prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Y posteriormente, buscaron impedir el uso de los colores amarillo, azul y rojo en la campaña. También promovieron acciones para restringir expresiones como firme por la patria y cuestionaron el uso del nombre del movimiento Defensores de la Patria, pese a haber sido inscrito ante las autoridades electorales. A esto se sumaron los intentos de instalar la idea de una supuesta inhabilidad por doble nacionalidad, denuncias penales anunciadas públicamente y una constante difusión de informaciones que la campaña considera falsas o engañosas. Según sus voceros, también han enfrentado ataques contra miembros de la campaña, contra sus sedes, su publicidad y sus simpatizantes. Incluso denuncian la circulación de rumores, noticias falsas y asociaciones que califican como completamente infundadas. Sin embargo, sostienen que cada uno de estos episodios ha producido el efecto contrario. Mientras aumentaban las controversias, la campaña continuó creciendo en visibilidad, respaldo y favorabilidad. Para sus seguidores,
Esto demuestra que cuando una candidatura conecta con el sentimiento de una parte importante de la ciudadanía, las campañas de desprestigio terminan convirtiéndose en combustible para su crecimiento político. Y aquí aparece un dato que no puede pasar desapercibido. Después de semanas de demandas, tutelas, cuestionamientos jurídicos, acusaciones y polémicas mediáticas, la candidatura de Abelardo de la Espriella no parece haberse debilitado. Por el contrario, los números muestran una tendencia distinta. Según el tracking divulgado este 12 de junio, Abelardo registra un 55,1% de intención de voto frente al 42,2% de Iván Cepeda. Más allá de la discusión sobre cada encuesta, el mensaje político es claro. Los ataques que buscaban frenar su crecimiento no habrían producido el efecto esperado. De hecho, para muchos analistas, ocurre algo que suele verse en política. Cuando los ciudadanos perciben que existe una ofensiva excesiva contra un candidato, parte del electorado termina cerrando filas alrededor de él. Si esta tendencia se mantiene en los próximos días, la gran pregunta será si la estrategia de confrontación terminó fortaleciendo precisamente a quien buscaba debilitar. El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender provisionalmente las restricciones impuestas contra varios símbolos de la campaña. Según su postura, esta determinación protege derechos fundamentales relacionados con la participación política, la libertad de expresión y las garantías electorales. Calderón sostuvo que resultaba difícil justificar la prohibición de elementos que ya hacían parte de la identidad pública del movimiento y que incluso habían sido conocidos y avalados durante el proceso electoral. Además, destacó que modificar la imagen de una campaña a pocos días de las elecciones podría generar un daño irreparable para los candidatos y sus seguidores. Para la campaña, la decisión de la Corte representa un mensaje claro. Las controversias jurídicas no pueden convertirse en obstáculos que alteren las reglas de juego cuando la competencia electoral ya está en su etapa definitiva. Bien, empezamos nuestra agenda informativa con nuestro primer invitado del día. Él es el doctor Germán Calderón España, abogado constitucionalista que ha tenido que hacerle frente a toda esta cascada de iniciativas en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella, haciendo mal uso y abuso de la acción de tutela y de otras acciones constitucionales, inclusive ante el contencioso administrativo, para frenar una campaña que ya es imparable. Doctor Germán Calderón España, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días para el doctor Fernando Londoño, buenos días para usted, Edmar, y buenos días para todos los oyentes. Bueno, doctor Germán, hace unas horas conocimos que la juez 62 penal del circuito de confusión de conocimiento en Bogotá revocó la absurda medida cautelar en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella y del candidato de utilizar la camiseta de la Selección Colombia. Sus apreciaciones, y tenemos también que hablar de esa tutela contra sentencia en la que también les prohíben a ustedes decir firmes por la patria, defensores de la patria, y utilizar los colores amarillo, en su orden son rojo, amarillo y azul. Por favor. Bueno, por fortuna, esta jueza 62 ha adoptado esa decisión de revocar esa medida arbitraria y caprichosa, absolutamente inconstitucional e ilegal. Entonces ya podemos utilizar la camiseta porque, como lo dijo el doctor Fernando, hay una andanada de enemigos de Abelardo de la Espriella que pertenecen al régimen de Gustavo Petro Rego y lógicamente apoyando a Iván Cepeda, el heredero. Y eso ha hecho que esos seguidores interpongan una cantidad de acciones de tutela. Hay una tutelatón abiertamente comprobada, evidenciada, porque nos están llegando aproximadamente 30, 40 tutelas diarias y nos están dando un día para responderlas. Pero bueno, tenemos el equipo jurídico muy sólido de la campaña de Abelardo de la Espriella y hemos podido salir adelante en todas estas acciones, entre ellas la de la jueza 62 que revocó la medida de no utilizar la camiseta, que eso era absolutamente absurdo, salido de todo contexto legal. Y estamos esperando en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, una decisión fundamental que es la revocatoria de otra medida caprichosa y arbitraria, desproporcionada, de un magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que le dio por decir que Abelardo de la Espriella no puede utilizar el nombre de su movimiento, Defensores de la Patria, y no puede utilizar el eslogan de Firmes por la Patria, cuando ya estos elementos fundacionales de este partido estaban aprobados por actos administrativos del Consejo Nacional Electoral, quien es la autoridad competente de toda la organización electoral en Colombia para definir estos asuntos.
Doctor Fernando, por favor. Doctor Calderón, España, yo leí en mi nota editorial el artículo 191 de la Constitución. En una Constitución farragosa, llena de artículos larguísimos, este artículo es el más breve, el más contundente y el más preciso. Dígame, ¿qué se le puede decir al tema de las condiciones para ser presidente de la República que no están en ese artículo 191? Las tres condiciones. Las repito, no para usted que las sabe de sobra, pero para nuestros oyentes que tal vez algunos están llegando a la transmisión. Ser colombiano por nacimiento, tener la ciudadanía activa, no haberla perdido, y finalmente más de 30 años. A eso, ¿qué capul se le puede sacar? Absolutamente nada, doctor Fernando. Esos son tres requisitos expresos, taxativos, y además, frente a cualquier inhabilidad para ser presidente, digamos que la Constitución remite algunas inhabilidades que se le aplican a los congresistas de la República de conformidad con el artículo 179 superior, y entre ellas está que no se puede tener doble nacionalidad como regla general, pero trae una regla de excepción que se dice, salvo cuando son colombianos por nacimiento. Es decir, en materia de interpretación judicial, cuando existe una regla general, y toda regla general tiene su excepción, si la excepción es constitucional, si la excepción es legal, habilita a las personas que están dentro de esa excepción a desempeñar, por ejemplo, el cargo de presidente de la República bajo los tres únicos requisitos establecidos taxativa y expresamente como usted lo ha señalado. El primero, ser colombiano por nacimiento. El segundo, tener en ejercicio su ciudadanía. Y el tercero, contar con más de 30 años. Abelardo de la Espriella nació en la clínica del Country en Bogotá. Por lo tanto, es un ciudadano en ejercicio porque tiene más de 18 años. Adicionalmente, es un colombiano por nacimiento y tiene las condiciones exigidas por la Constitución para ser presidente de la República. Pero algunos juristas y algunos ex magistrados, muchos de ellos pagados por este gobierno, como por ejemplo el doctor Jorge Iván Palacios, que tiene contrato con Colpensiones, les da por sacar unos adefesios jurídicos, haciendo interpretaciones extensivas, haciendo interpretaciones por analogía e interpretaciones laxas que están prohibidas dentro de la interpretación del régimen de conflicto de intereses, que es restrictivo, de interpretación restrictiva, que es taxativo y que es expreso. Esto quiere decir que no se puede aplicar ninguna inhabilidad si no está expresamente tipificada en la Constitución o en la ley. Bueno, más claro no canta un gallo, ¿no, Además? No hace falta escribir 4 páginas ni 5 páginas como estos juristas. Entre comillas, pongan Entre comillas, sí. Exacto. Qué pena, qué vergüenza. Hicieron un manifiesto político, doctor Fernando, y lo disfrazaron de concepto jurídico para decirle al país que entonces Abelardo no podía ser presidente en razón de su doble nacionalidad, y le salió mal el tiro, como otros tantos. Doctor Germán, ¿cómo hacen ustedes en estos momentos para poder asumir la defensa jurídica ante semejante andanada judicial? ¿Será que aquí no habrá necesidad de que las altas cortes se pronuncien frente al uso grosero, abusivo del aparato de la justicia para afectar la campaña de Abelardo de la Espriella? Bueno, hay dos cosas importantes que han resultado de toda esta andanada, de toda esta tutelatón. La primera es que, paradójicamente, muchos ciudadanos me han llamado a decirme que están interponiendo también tutelas contra esas tutelas. Es decir, hay una reacción de la ciudadanía porque hay un fervor popular muy fuerte hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella y se han solidarizado. A cambio de causar un daño, lo que están haciendo es despertando al pueblo y el pueblo que está apoyando a Abelardo de la Espriella. Y el otro asunto es que también me han llamado muchos abogados a decirme, doctor, tengo mi oficina disponible, mándeme las tutelas, yo acá con mis empleados, con mis abogados, le ayudo a contestar tutelas. Pero por fortuna tenemos la capacidad suficiente para contestarlas día a día y nos ha ido muy bien porque pues el criterio jurídico constitucional que nos asiste pues es muy fuerte. Yo soy un abogado constitucionalista preparado, con mucha experiencia en la administración pública, en la administración de justicia, en los órganos de control. Tengo un magíster en derechos humanos y sistemas de protección y soy un hombre que me he dado las grandes batallas constitucionales del país y por fortuna, sin vanidad alguna lo digo, las he ganado. Doctor Calderón, ¿qué va a pasar con el proceso de ese absurdo del Tribunal Superior de Bogotá que les prohíbe el uso de los colores de la bandera, del Firmes por la Patria, de Defensores por la Patria, y la señal de Estoy Firme, de Firmes por la Patria, que es la señal sí, señor. de ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿En qué va ese proceso?
Pues yo a nombre de Abelardo de la Espriella, de nuestro candidato, interpuse una acción de tutela contra esa decisión y se encuentra en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. La tiene un magistrado Víctor Julio Usme. Pues consideramos y tenemos la confianza absoluta en la justicia, en la potestad, en la majestad de este valor supremo constitucional, piramidal en un Estado de Derecho, y lógicamente confiamos en que este magistrado dicte la revocatoria de esa medida a través de una suspensión provisional que he solicitado dentro de esa tutela. Bueno, está claro. Por ahora todo sigue igual, ¿no? La gente igual con el fervor. Le prohíben al tigre decir firme por la patria, pero doctor Fernando, doctor Calderón España, los ciudadanos lo hacen en la calle. También les van a prohibir ese tipo de saludos. Difícil. A mí no me lo prohíben. Yo no soy parte en ese proceso y por eso digo firmes Así por la es. patria. Y pues más de 6.000 personas conectadas a esta hora tampoco les prohíben y lo dicen todo el tiempo. Aquí saludan firmes por la patria. Todos estamos firmes por la patria, Temar. Y después de repasar cada uno de estos hechos, la pregunta final queda sobre la mesa. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió durante esta campaña presidencial? Porque si observamos la secuencia completa, encontramos una candidatura que primero fue demandada en su inscripción. Luego llegaron los intentos de cuestionar símbolos, colores, eslóganes y hasta el nombre mismo del movimiento político. Más tarde aparecieron debates sobre una supuesta inhabilidad por doble nacionalidad, denuncias, controversias jurídicas, ataques mediáticos y una intensa batalla en la opinión pública. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, la campaña continuó avanzando, y esa es una realidad que resulta imposible ignorar. Lo que para algunos era una estrategia destinada a debilitar a Abelardo de la Espriella, para otros terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de visibilidad. Cada polémica generó nuevas conversaciones. Cada controversia atrajo más atención. Cada intento de frenar la campaña terminó colocándola nuevamente en el centro del debate nacional. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia parece reforzar esa percepción. El alto tribunal consideró que retirar de manera inmediata elementos centrales de la identidad de campaña podría generar un perjuicio irreparable en plena recta final electoral. Y más allá de cualquier posición política, el mensaje es claro. En una democracia las reglas deben ser estables y las garantías deben protegerse para todos los participantes. A esto se suma otro dato que ha llamado la atención de muchos observadores. Según el tracking difundido este 12 de junio, lejos de registrar una caída, Abelardo de la Espriella aparece liderando la intención de voto. Aunque toda encuesta representa apenas una fotografía del momento y no el resultado definitivo de una elección, el dato refleja una tendencia que merece análisis, porque existe un fenómeno conocido en la política de muchos países, cuando una parte importante de los ciudadanos percibe que existe un esfuerzo coordinado para bloquear o silenciar a un candidato, puede producirse el efecto contrario. En lugar de disminuir su respaldo, este termina fortaleciéndose. Y precisamente eso es lo que muchos simpatizantes de Abelardo afirman estar viendo en esta campaña. Ahora será el pueblo colombiano quien tenga la última palabra. No serán los rumores, no serán las redes sociales, no serán las polémicas jurídicas ni los titulares de última hora. Será el voto ciudadano el que defina quién tiene el respaldo mayoritario para dirigir el país. Lo cierto es que estos últimos meses dejan una enseñanza que trasciende nombres y partidos. En democracia, las diferencias se resuelven en las urnas. Las ideas se enfrentan con ideas. Los argumentos se responden con argumentos. Y al final, la decisión pertenece exclusivamente a los ciudadanos. La cuenta regresiva ha comenzado. Las cartas están sobre la mesa. Los candidatos han presentado sus propuestas. Las campañas han librado sus batallas. Y ahora Colombia se acerca a una de las decisiones más importantes de su historia reciente. El próximo resultado no solo definirá un presidente, también mostrará qué mensaje quiere enviar el país sobre su futuro, sus prioridades y el rumbo que desea tomar en los años que vienen.